Hola, buenas. Voy a hacer este video hablando acerca de historia. A mí me encanta la historia y creo humildemente que soy un gran conocedor de la historia. Si bien no soy historiador de profesión, pero sí se puede decir que en cierta medida autodidacta y bien conocedor de mucho, digamos. Específicamente quería hablar acerca de la Guerra del Pacífico porque estuve viendo un podcast peruano donde, si bien ellos intentan tener un halo de objetividad, no ser tan subjetivo, no hablar de los chilenos malos, pero siempre caen, digamos, en primer lugar, no es difícil entenderlo porque ellos básicamente se basaban en bibliografía peruana, y eso es jodido, es complicado porque se sabe que la bibliografía y la historiografía peruana es muy nacionalista y tiene una visión muy resentida de lo que fue la Guerra del Pacífico, hasta cierta medida entendible, porque bueno, fueron los perdedores, arrasaron Lima, los chilenos cuando fueron allá, los humillaron. Es entendible entonces que la historiografía peruana se ponga en un plan no solo victimista, sino que redentor, ¿eh? Intentando decir que los chilenos eran muy malos, etcétera. Estoy hablando del programa que vi en YouTube, que es bastante bueno. Dentro de todo es bueno. Hay un historiador, otro que es más bien un amante de la literatura y otro comunista que no tengo idea cuál es su función. Pero estos tres personajes estaban opinando acerca del tema de la Guerra del Pacífico y cómo marcó a Perú. Y es verdad, a ver, hay que hacer algunas salvedades. Primero, la Guerra del Pacífico, ellos le llaman la guerra contra Chile o la guerra del guano, que no tiene nada que ver el guano. O sea, es una hueá absolutamente ignorante, me parece a mí. Que es algo muy expandido en la historia de Perú. En la historiografía de Perú, más bien. Hablan de la guerra del guano. Mira, guano no había. Si es que había algo en Iquique, pero no tiene ninguna relación. Esas son estupideces que han dicho historiadores ignorantes peruanos. Ignorantes por verdadera ignorancia, o ignorantes porque prefieren obviar o saltarse la realidad. Primero, esto era una guerra entre Chile y Bolivia. Básicamente era un conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia, que tenía una relación contractual entre Chile y Bolivia. Chile y Bolivia, dos países, no toda Sudamérica. ¿Ok? Perú se metió ahí porque tenía un tratado secreto con Bolivia. Eso no es resorte de Chile, no es culpa de Chile, nada que ver. Entonces ellos, a ver, para aclarar las cosas, muchísima de la historiografía peruana es basura. Hablan casi de teoría de la conspiración, de que Chile tenía planeado una guerra contra Perú, invadir a Perú. Perú no está en la ecuación, no estaba ahí. La guerra, como digo, o el conflicto, se dio entre Chile y Bolivia por un tema de que no estaba bien delimitada la frontera, ¿no? Y luego hay algunos acuerdos, qué sé yo, se llega que hasta tal paralelo las empresas chilenas no iban a pagar impuestos, o iban a pagar un impuesto muy determinado, pero eso no se da porque sí. Eso no se da porque las empresas bolivianas eran buenas y nos quisieron regalar eso. Perdón, porque el Estado boliviano era bueno y nos quiso regalar eso de cobrar menos impuestos a los chilenos hasta tal paralelo en la costa. No, eso se dio básicamente porque eran territorios en disputa. Como eran territorios en disputa, Chile dijo, ok, vamos a reconocerte entre, no me acuerdo exactamente los paralelos, esto lo podría buscar, entre tal y tal zona, una zona de exclusión de impuestos, porque ya estaba poblada por chilenos, las empresas eran chilenas, prácticamente todos eran chilenos en esa zona de explotación de salitre, no de guano, de salitre, peruanos, o sea, atentos. Entonces, bueno, el gobierno de Chile accedió a firmar ese trato, digamos, ese tratado, que no es un tratado definitivo y límite, sino que es un tratado provisorio, donde mientras se resolvían las disputas, hay uno en 64, creo que hay uno en 70, hubo varios tratados previos a la guerra, y Bolivia los incumplía. Y sobre todo el último, que es este que digo, que no se le cobraba impuestos a las salitreras chilenas y a las empresas chilenas establecidas en esa zona específica que está en reclamación, la zona de Antofagasta. El gobierno boliviano, de un momento a otro, con un dictador bastante llamativo, bastante pintoresco, como muchos de los dictadores bolivianos que hubo, porque Bolivia en la práctica era un país muy pobre, muy retrasado, entonces tenía ahí unos dictadores muy chabacanos y rocambolescos. Y
lo que hacen es desatender ese tratado y empezar a subirle los impuestos a las empresas chilenas. El gobierno de Chile dice, no, esto no está en lo que firmamos, digamos, porque no era un acuerdo entre privado y el Estado boliviano, no, era un acuerdo de Estado a Estado, de Chile con Bolivia. Y eso llevó a invertir muchísimo dinero a las empresas chilenas, y después que te suban los impuestos, en el fondo estaban violando un tratado entre estados. Como digo, no es un tratado particular, no es un tratado entre privado y el Estado, etcétera. Entonces no estaba dentro de las prerrogativas del Estado boliviano subir los impuestos de esa empresa. Así es como inicia la guerra. Chile invade Antofagasta muy rápidamente, porque además el 80% de la población de ahí era chilena, era una ciudad que había sido fundada por un chileno, por el Chango López. Entonces, los bolivianos prácticamente no tenían relación con el mar. Los bolivianos en esa época eran un pueblo que habitaba el altiplano y poco más, y la ciudad de Santa Cruz en el oriente y nada más. Muy alejados del mar, no tenían puertos, no tenían marineros, no tenían barcos, no tenían armada, ni militar ni civil, no tenían compañías de navegación, no tenían relación con el mar. Todo lo que era la costa boliviana en general estaba manejada por chilenos, que eran gente que había migrado poco a poco, porque era territorio vacío. Básicamente se fueron estableciendo ahí, empezaron a hacer explotaciones. Había algo de capital inglés, pero tampoco tiene que ver con el capital inglés, porque ese es otro mito peruano. Ese es otro mito peruano de que los ingleses ayudaron a Chile, qué sé yo, y que todo esto era una conspiración en contra de Perú por parte de Inglaterra. Otra estupidez más grande todavía, porque en realidad no hay ninguna evidencia de eso, todo lo contrario. Más bien, el que era dueño de las salitreras en Perú era John North, que era un inglés, un británico, y que se hace más dueño todavía en medio de la guerra, digamos, que las compra muy baratas, etcétera. Ese es un tema que podríamos explicar en otro video, porque es un tema que da para largo, porque tiene que ver con temas contractuales y todo. Pero el tema es el siguiente: las empresas establecidas en territorio que en ese momento era boliviano, que explotaban salitre, eran chilenas, prácticamente todas, o algunas asociadas, digamos, capital británico con chileno. Y las empresas que estaban en el lado peruano, digamos el Tarapacá, que también tenía salitre, eran prácticamente inglesas. Entonces, no es que el capital inglés haya favorecido a Chile, eso es una estupidez, una ridiculez, no tiene ningún sentido, no hay ninguna evidencia histórica, no hay ninguna fuente primaria que reconozca eso, y eso es así. O sea, segundo mito peruano que se cae. Primero, la guerra del guano no existió. Segundo, Chile no tenía un plan para invadir Perú previo, ni una conspiración, ni ninguna estupidez de esa. Tercero, Chile no fue apoyado por Inglaterra, por el Reino Unido, para nada. De hecho, el Reino Unido tenía una posición media zigzagueante. Después, cuando vio que la guerra se decantaba a favor de Chile, empezó, digamos, a jugarse un poquito más por el lado ganador, que es algo típico anglosajón, digamos. No es que hayan estado apoyando a Chile desde antes. El único país que más o menos apoyó a Chile de todo el mundo, yo diría que fue Prusia, que todavía no se había constituido como imperio alemán. Fue Prusia, básicamente porque tenía muy buenas relaciones con Chile desde antes. Y a pesar de que algunos creen que el ejército chileno estaba siendo asesorado por prusianos, eso ocurre mucho después, eso ocurre a partir de 1890-91. Así, esto fue mucho antes. En esa época el ejército de Chile, igual que el peruano, igual que el boliviano, tenía una línea francesa, digamos, tenía una escuela francesa de ejército. Los quepis, todo eso, todo lo que podemos ver de atabamiento, digamos la ropa, los vestidos, la ropa de combate, todo eso era estilo francés, ¿ya? Y en general todos los ejércitos del mundo copiaban mucho lo que hacían los franceses, porque era considerado el mejor ejército de tierra del mundo en la época, digamos. Como digo, fue recién en 1870 los prusianos empiezan a constituirse como el mejor ejército del mundo, pero eso llega, como digo, a Chile con 20 años de retraso, llega 20 años después. Bolivia también toma la línea prusiana, digamos. Los peruanos no, nunca. Los peruanos siguieron con un modelo francés y posteriormente norteamericano de ejército. Ok, me estoy desviando un poco del tema, pero igual es interesante eso. Entonces, volviendo al tema, desmintiendo los mitos peruanos de la guerra del Pacífico. Seguramente voy a hacer otro video si es que lo requiere,
con más citas, con más bibliografía, etcétera. Ahora lo estoy haciendo más que nada de memoria, ya, porque es lo que vi de un programa peruano y me llamó la atención la cantidad de mitos y estupideces, a pesar de que son tipos más o menos críticos, ¿no? Uno llamado Merlín, creo que se llaman Dudas. Ahí voy a poner después en la descripción del video, voy a poner el video al cual me estoy refiriendo. Posteriormente, otro mito peruano fue que bueno, hay un panelista de ese programa que se llama Giancarlo Ereña, que se basa en un libro de Carmen McEvoy, que es una historiadora peruana bastante prolífica, bastante buena, pero yo no sé si este cabro leyó mal el libro o si el libro está mal a su vez, porque él decía que Chile no era una república que estaba bien organizada, a diferencia de lo que se cree, y que fue una de las razones de por qué nació Perú. Y él cita que había casos de bandolerismo en la Araucanía y en el norte. A ver, Chile fue un desastre como todas las repúblicas recientemente independizadas después de la independencia. Todas las repúblicas hispanoamericanas sufrieron muchísimo cuando se independizaron. Voy a hablar quizás otro día acerca de ese tema, que es un tema bastante polémico, que tiene que ver con que la independencia no fue buena para estos países, para ninguno, y en particular para los que fue menos buena fue para los ex virreinatos, en particular México y Perú, que eran países más o menos, eran centros importantes de la administración colonial y pasaban a ser países X más, y sufrieron muchísimo económicamente. Eso también lo puedo mostrar con gráficos, etcétera. México, Perú, Colombia sufrieron muchísimo después de la independencia. Chile un poco menos. Chile tuvo un periodo de unos 10, 12 años de inestabilidad tremenda, donde están los liberales, digamos, los independentistas mismos, que eran gente que no tenía experiencia en administración, el control del Estado, y fue un desastre. Puras ensayos constitucionales, puras huevas se hicieron entre 1818 y 1830 aproximadamente, y más específicamente entre 1820 o 21 y 1830, ¿ya? Desde que cae O'Higgins, que O'Higgins más o menos intentó hacer algo más o menos ordenado, pero cae O'Higgins y los que lo suceden, años que se llaman la anarquía en Chile, que es más o menos 1821, 22 hasta el 29, están todos los ensayos constitucionales, que es un desastre. Bueno, me recordaba mucho lo que fue la convención constituyente el año 2021-22 acá en Chile. Un desastre absoluto, puros ensayos constitucionales utópicos, fantasiosos, de un país que era pobre a cagarse, y estos pensando en grandes ideas de la ilustración francesa, no sé qué, de Montesquieu, pura estupidez. Bueno, Chile se empieza a arreglar cuando llega Diego Portales, cuando llegan los conservadores, y en particular los conservadores estanqueros, pero también apoyados en otros grupos conservadores, o'higginistas y otros, ultramontanos, digamos, muy relacionados con la iglesia. Entonces juntan todos estos grupos de la derecha, vamos a decir, y son los que ordenan finalmente el país después de la batalla de Ircay en 1829, toman el poder en 1830 y comienzan, digamos, con una serie de gobiernos que hacen a Chile prosperar muchísimo, de haber sido uno de los países más pobres, una de las colonias más pobres de los españoles en América, pasan a ser uno de los países punteros de América en cosa de 20 años, muy rápido, sobre todo considerando que en esa época las economías eran menos dinámicas que ahora, digamos. Ahora 20 años es bastante para la economía, en esa época 20 años no era tanto. Y sin embargo, los conservadores arreglaron bastante este país. El gobierno de Joaquín Prieto, de 1830 a 1840. Después está Manuel Montt y Manuel Bulnes. Manuel Montt, en ese orden. Entonces es el periodo que se llama la República Conservadora en la historiografía chilena, que va de 1830 a 1860, y ahí es donde se arregla Chile, ahí es donde se acaban todos los problemas, porque efectivamente estábamos llenos de problemas cuando llegan los conservadores. Estaban los Pincheira todavía en el sur, Chiloé recién se había incorporado a Chile, había problemas limítrofes por todos lados. Chile después de eso gana una presencia en el Estrecho de Magallanes, derrota a los Pincheira, consolida la pertenencia de Chiloé, se mejora la economía muchísimo, la moneda se vuelve muy estable, se empieza a pagar la deuda, se gana la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, etcétera. O sea,
un montón de cosas buenas que pasan cuando están los conservadores en el poder, que son los que finalmente eliminan el bandolerismo en el sur. Y el bandolerismo en el sur hay que tener mucho ojo porque tiene que ver con guerrillas realistas. Cuando Chile se independiza, contrario a lo que nos dice la historia en los colegios, la mayoría de la gente no estaba ni ahí con la independencia. Eran grupos pequeños de la élite santiaguina los que querían la independencia. Entonces hubo mucha resistencia, sobre todo en provincia y sobre todo en el sur de Chile. Y específicamente en la zona de Concepción, en lo que se llama la frontera. Los mapuches están 90% contra la independencia, así que muchas de estas bandoleras, de estas bandas, tuvieron, a pesar de que eran lideradas por españoles, por hispánicos, o por gente descendiente española, como los Pincheiras, gran parte de la soldadesca eran mapuches, que se iban con ellos a la guerra. La guerra fue originalmente una guerrilla política, que eran guerrillas realistas en el sur de Chile, y que posteriormente, a medida que se alejaba del suceso de la independencia y que ya se veía irreversible, fueron transformándose de una cosa política realista en una cosa ya de guerrilla rural y ya después de delincuencia rural, podríamos decirlo. Los Pincheras llegaron a ser una tremenda banda, una de varios cientos de personas. Tenían su base ahí en Neuquén, en el otro lado de la cordillera, que no estaba ocupado por Argentina todavía. Y asolaban Chile, asolaban Argentina. Fue una tremenda banda, fue impresionante, era prácticamente un mini ejército. El cura Villablanca, me parece. Bueno, tengo que recordar un poco más todo lo que pasó, pero fueron impresionantes estas guerrillas. Y bueno, retomo la crítica a McEvoy o la crítica a algunos de los panelistas de ese programa peruano. No es que Chile estuviera desordenado ante la guerra del Pacífico, eso fue mucho antes. Acá hay un problema de confusión de tiempo. De 1830 a 1860 Chile se ordena. Básicamente los conservadores lo ordenan. Es muy parecido a lo que pasó acá en el régimen militar, donde Chile en un despelote el 73 y se entrega un país ordenadito el año 89-90. Muy parecido. Era un despelote en 1889, se entrega un país muy ordenadito en 1860, donde vuelven los liberales, pero esta vez menos estúpidos, menos utópicos, vamos a decir, que tuvieron un buen desempeño económico, por ejemplo, y tomaron un liberalismo ya un poco más de libertad económica, no tanto de proyectos constitucionales fantasiosos de la felicidad del hombre y estupideces por el estilo. Ya eran otros liberales, digamos, y además que los liberales más radicales como Bilbao no tomaron poder, digamos. Fueron liberales que dentro de todo tenían una visión más de sentido común, más sensato, eran los más centristas, digamos, eran bastante anticlericales, eso sí. Ahí estaba la diferencia verdadera entre los conservadores y los liberales en ese momento. Tenía que ver con el rol de la iglesia, el rol que le asignaba a cada uno de la iglesia, siendo los liberales no diría todos masones, pero en gente, digamos, muy refractaria al poder de la Iglesia Católica en Chile, que era fuertísimo, que era potentísimo, y que por lo mismo los conservadores, incluso algunos como Diego Portales, sin haber sido ellos de mucha fe católica, Portales en su último tiempo sí se vuelve más católico, pero Portales cuando llega al poder no es una persona católica, pero sin embargo se alía a la Iglesia Católica más que nada porque sabe que es un poder que está constituido en todo Chile, que le permite gobernar, básicamente, ordenar socialmente el país, etcétera, etcétera. Entonces por eso le da más poder a la Iglesia, no porque él fuera un beato, un canuto, nada por el estilo. Bueno, retomando entonces la crítica a McEvoy y a toda esta gente, podemos decir que ahí hay un error. Yo no sé, tendría que leer el libro Guerreros Civilizadores de Carmen McEvoy, que es una historiadora peruana, como yo digo, no es de las peores, no es nacionalista, pero sí tiene quizás desconocimiento, ¿eh? Por no utilizar fuentes chilenas, probablemente sea por eso. Entonces, Chile no es que fuera un país desordenado ante la guerra del Pacífico, ese es el cuarto mito que estoy sacando. Lo que sí había obviamente era la guerra de Arauco, que era un pueblo mapuche que estaba controlando una parte del territorio donde siempre habían estado. No es que fueran guerrillas, no es que fueran montoneras mapuches, no, estaban en su territorio y eran refractarios, eran contrarios a que el Estado fuera y tomara parte de eso.
Otro día podemos hablar de eso porque también los mapuches se ampararon en un derecho histórico que habían tenido desde el tiempo de los españoles, digamos. Y hay que ver quién fue el que violó la ley verdaderamente, si fue el Estado de Chile o fueron los mapuches. Bueno, temas de derecho que yo le encuentro bastante razón a los mapuches en todo caso. A pesar de que soy alguien muy de derecha, muy contrario a la actual ideología mapuche, yo creo que históricamente sí tenían un punto ahí en defender sus tierras. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Último mito que voy a desantenar a estos peruanos tiene que ver con el tema del general Cáceres. El general Cáceres, si bien es cierto que resistió, que no fue capturado por los chilenos, que fue a la Breña, a la sierra peruana, y ahí hizo una guerrilla, y ahí intentó seguir molestando a las tropas chilenas, ir de un lado para otro, los perdía, qué sé yo, porque era un tipo muy conocedor también de la geografía de allá, y un buen estratega militar, hay que decirlo también. Pero los peruanos lo ensalzan, ¿y por qué lo ensalzan? Agrandan sus gestas, etcétera. O cuentan mal la historia también, porque Cáceres finalmente fue derrotado por los chilenos. Otra cosa es que los chilenos no lo lograron capturar, pero fue totalmente derrotado y sus guerrillas diezmadas en la batalla de Huamachuco. Esta parte parece que no la aprenden los peruanos, no se la enseñan o le enseñan una historia muy falsa, muy ridícula. En parte porque Cáceres fue como el último gran héroe después de todos los que habían perdido, digamos, porque todos los héroes peruanos en esa guerra pierden, Simón, Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, todos pierden, se caen, mueren y son básicamente recordados por la forma en que murieron, pero todos fueron perdedores, y entonces a ellos les gusta reivindicar a Cáceres como que fue el que ganó, pero Cáceres no ganó nada, si la guerra la perdió Perú y la perdió por paliza, y lo único que hizo fue ir a la sierra a organizar unas guerrillas, él intentando después volver a bajar a Lima, pero no lo logra, se termina escapando, se va de la zona más cercana a Lima, que está en la sierra peruana, y se termina yendo al Cusco, a zonas muy alejadas donde el ejército chileno no lo iba a perseguir. El ejército chileno, si se hubiera obstinado verdaderamente en hacerlo, lo podría haber hecho. O sea, a Chile lo que le faltaba era más cantidad de soldados para controlar todo el territorio peruano. Chile controlaba toda la costa peruana. Pero la parte de la sierra es una parte muy complicada, que incluso hoy día es complicada. El que ha ido a Perú sabe, tienen malos caminos, hay pueblos a 3.000, 4.000 metros, o sea, y además es una zona bastante pobre, entonces tampoco tiene mucho interés ir para allá. Y en Chile lo que le faltaba era mayor cantidad, eran 20.000 chilenos que había en Perú, de los cuales la mayoría estaban apostados en la costa, en las principales ciudades de Perú están en la costa, y le costaba, y de repente mandaba grupos de 2.000, 3.000, 5.000 soldados hacia la sierra, digamos, en estas campañas de expedición, donde básicamente conquistaban todas las ciudades que querían, todas. Y si no iban conquistando más es porque no tenían gente para dejar en cada una de las ciudades. Porque tú, obviamente, una cosa es avanzar, una cosa es tomar un lado y otra cosa es mantenerlo. Entonces, Chile hubiese necesitado, no sé, 20.000 soldados más para controlar toda la zona. Podría ocuparla fácilmente, pero después que se iban, volvía a lo otro o ya no tenía control Chile sobre eso. ¿No es cierto? Existe un mito que yo no sé, a mí me lo dijo un profesor universitario, de que Chile, si hubiese querido, se hubiera quedado con todo el Perú. Esto yo creo que a los peruanos les va a arder, si bien esto. Pero existía, digamos, una discusión, se supone, en el Congreso de Chile, en esos años, 1882, 3, cuando Chile estaba controlando. Recordamos que Chile controló Lima casi 4 años. Chile controló las costas de Perú muchísimo tiempo. O sea, y de hecho, contrario a lo que al mito estúpido que ponen los peruanos de que Chile llegó a destruir, Chile efectivamente en un inicio, cuando estaban los combates, muchos soldados se salieron de sus cabales y violaron mujeres, hicieron cosas malas, robaron, saquearon, ¿ya? Pero una vez que se estabiliza la situación, que Chile pasa a tener control sobre la zona, Chile después, al contrario, mejora la situación de los peruanos, que ya previo a la guerra era muy mala. Por ejemplo, en Lima había un despelote, un desgobierno, un descontrol antes de la llegada de los chilenos, y diarios como El Comercio de Perú dicen antes los chilenos que los indios, porque ellos tenían miedo que llegaran los indios de la sierra peruana a rescatar, entre comillas, Lima, pero que iban a dejar desastres y desmanes también, digamos.
Perú era un país muy poco, no existía como un país, no existía como una nación en esa época, era una república ahí, que era más bien una ficción que otra cosa. Al día de hoy sí existe Perú, porque se ha trabajado más de 100 años en crear una identidad nacional, un Estado nacional, la educación pública, todo eso, la televisión, todo eso ha generado una identidad y una unidad en Perú que antes no existía. Antiguamente ni sabían lo que era Perú, mucha gente en la sierra, bueno, estas son otras anécdotas que voy a contar otro día. No sabían la existencia, pero esto, eran indígenas o gente ahí del pueblo que vivía y conocía su comarca, un valle de 10 kilómetros para allá, 10 kilómetros para allá, 10 kilómetros para allá, y eso era su mundo, eso era su país. Ellos no sabían que existía un país llamado Perú y tampoco sabían que existía un país llamado Chile. De hecho, cuando van a reclutar peruanos ahí para la guerra contra Chile, los indígenas o los serranos en general en Perú pensaban que Chile era un general, que Chile no era un país, pensaban que era una guerra civil en contra de un general Chile, porque era gente muy ignorante, muy analfabeta, y como digo, no existía un sentido de pertenencia a un país en Perú. A partir de que estoy hablando de esto no recuerdo, pero bueno, la cosa es esa, la cosa es que Cáceres no fue ganador, Cáceres fue perdedor. Lo único que sí logró fue él escaparse, en un par de veces por lo menos, tanto en Lima como en la sierra logra escaparse literalmente corriendo a caballo y nadie lo alcanzó a pillar. Además que, como digo, era un tipo muy conocedor de la zona, entonces los perdía, qué sé yo, era un tipo bien capo en eso, pero no como un estratega militar, político, ni nada por el estilo. Finalmente Chile llegó hasta el lago Titicaca. O sea, Chile puso una embarcación incluso a patrullar el lago Titicaca. O sea, prácticamente Chile podría haber tomado cualquier parte de Perú si hubiera querido. Lo que pasa es que no tenía la cantidad de gente para ocuparlo entero. ¿Ya? Y eso, porque, como digo, ellos después de una derrota tan contundente y absoluta, digamos, que fue una derrota en todos los campos, rápida, una ocupación larga, pero la guerra en sí, lo que fue verdaderamente el periodo de conflicto, duró poco más de un año, ¿ya? Donde Chile los derrotó absolutamente. Después lo otro fue ocupación y, como digo, combatir algunas que otras guerrillas rurales que habían por ahí. ¿Y qué más iba a decir acerca del...? Ah, bueno, el tema con Cáceres es que él representa muchas cosas distintas a los otros generales o los otros presidentes que hubo en Perú, porque era un tipo que fue a la sierra, en primer lugar. Los otros eran todos de Lima o de la costa, que es gente más civilizada, que no tenía idea del quechua, no tenía idea, preferían hablar francés o inglés, era una élite. Y Cáceres, a pesar de que tampoco era pobre, digamos, Cáceres me parece que era hijo de un hacendado, pero sí conocía más la sierra, sí conocía más a los indios, sí aprendió a hablar quechua y lo hablaba muy bien, se comunicaba directamente con ellos, tuvo una conexión con el Perú profundo que no tuvieron los otros líderes peruanos, y eso es lo que se valora en Perú. Y además los peruanos han intentado generar una historia donde no queden tan mal ellos, entonces buscando cada victoria virga y agigantándola como que hubiese sido una gran gesta o como que hubieran vencido a los chilenos en algún momento. Nadie sabe cómo, de una manera muy metafísica, porque por la guerra evidentemente la perdieron absolutamente. Chile podría haber seguido ocupando ahí Lima 10 años, 20 años para siempre y nadie lo hubiera sacado nunca. Básicamente se habla los chilenos porque, de hecho, la misma burocracia que llevó Chile para allá no se quería ir, porque ahí vivían como reyes. Chile llevó un montón de burocracias, cobradores de impuestos, pero también gente relacionada con el ornato. En Lima, según diversas fuentes, estaba mucho mejor cuando se fueron los chilenos que cuando llegaron los chilenos. O sea, incluso prosperó. De hecho, hay varias entrevistas que pueden buscar en internet de medios norteamericanos y de distintos medios. A pesar de que los norteamericanos eran muy pro-peruanos en esa guerra, hay medios norteamericanos que dan cuenta de esto cuando entrevistan a Lynch, qué sé yo. Algún día voy a subir un video acerca de eso, que es una entrevista muy buena que le hace un medio estadounidense, Lynch, donde cuenta que Lima estaba en perfecta paz y armonía mientras estaban los chilenos ahí administrándola. Digamos que fueron más de 3 años, mucho tiempo, digamos, casi un periodo presidencial. Y que habrían logrado cuadrar las cuentas de los gastos, etcétera. O sea, se hizo una administración muy positiva posterior a la guerra, que ese es otro aspecto que no reconocen los peruanos. Hay un cuarto, quinto mito que estoy desenmascarando de los peruanos,
Y el último, como digo, es el de Cáceres, que Cáceres perdió básicamente, pero no fue atrapado. Y como no fue atrapado, y además hablaba quechua, entonces lo han tomado como un ídolo, como un líder nacionalista, y los peruanos cada mínima opción de tener una victoria, aunque sea inventada, o aunque sea mitológica, sobre los chilenos, la van a agarrar. Y por eso existe el partido etnocacerista, por eso el nacionalismo peruano, incluso el más indigenista, reivindica a Cáceres, porque como digo, era una persona más relacionada con lo que es el Perú profundo, que siempre había sido olvidado por las élites de Lima. Pero fue derrotado igual, finalmente es eso, es la realidad, digamos. Cuando se van los chilenos, lo que hace Cáceres es agarra sus guerrillas de la sierra y baja a pelear a Lima con el presidente que habían dejado los chilenos, que era Miguel Iglesias, que era básicamente un presidente servicial a los chilenos, que lo dejaron los chilenos ahí casi como un puppet, como una mascota. Y ahí baja de la sierra Cáceres, Avelino Cáceres, y lo enfrenta, lo derrota, y Cáceres toma el poder, y después de ser un tiempo dictador, hace elecciones, las gana, y después se queda mucho tiempo, y después vuelve a ser dictador, y después al final lo echan por sangre. Básicamente eso fue la historia, pero es un tipo interesante, igual de todas maneras Cáceres para estudiarse. Era un buen militar también. Quizás no un general de grandes estrategias, pero sí un guerrillero nato, y él en lo personal es un jinete muy hábil, etcétera. Entonces los chilenos no lo lograron escapar, y de ahí viene el mito, digamos. Porque fuera de eso, básicamente es una victoria moral lo que él tiene frente a los chilenos, pero no es una victoria real. O sea, los chilenos lo derrotan finalmente en Huamachuco y él no los enfrenta más. Y se escapa y se va lejos, y donde no lo puedan seguir. Básicamente, como digo, la sierra peruana es una zona montañosa, es como parecido a lo que es el altiplano boliviano, pero más escarpada porque no es plano como el altiplano, sino que es montaña, montaña, montaña. Y en esas zonas además, hasta la actualidad hay malos caminos, hasta la actualidad se demora muchísimo uno en ir de un pueblo a otro. Imagínense en esa época, o sea, literalmente lo que 100 kilómetros te demora 2 días, o en esa época te demora 2-3 días. O sea, era imposible controlar todo a menos que tuvieras 50.000, 100.000 soldados ahí. Y eso fue básicamente la realidad. Se me está olvidando algunas cosas que quería decir respecto de esta especie de complejo de inferioridad peruano de querer inventarse mitos en torno a la guerra para hacerla quizás menos cruenta. Y eso tiene que ver mucho el tema de los historiadores, y en específico un señor mentiroso y vil que se llama Jorge Basadre Gronham, quien es referencia para todos los historiadores peruanos y miente descaradamente. O sea, eso después lo podremos ver si este video lo llega a ver gente y causa interés, alguien me responde, y podré sacar, digamos, artillería para demostrar todo lo que estoy diciendo. Muchas gracias.